Amigos de Espacio Mundialista de Grupo Asirio 88.9 Noticias, hoy tenemos un gran invitado, un goleador del fútbol mexicano que estuvo jugando en Europa con equipos como el Valencia, entre otros, estuvo con los Pumas, donde fue campeón incluso, y fue parte de la selección mexicana que estuvo en México 1986, y él es Luis Flores. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Espacio Mundialista. Hola Memo, buenos días todavía. Aquí saludándolos, aquí a la orden. A ver, Luis, platícanos. Antes del torneo, ¿cuáles eran tus sentimientos, cuáles eran tus emociones? Y ya cuando vino el debut, me imagino, ¿no? Con el Estadio Azteca pletórico, lleno, ¿qué emociones, qué sentimientos tenías cuando ya se vino el debut? Mira, recuérdate que antes del Mundial 86 estuvo la selección, estuvimos concentrados 6 meses antes, haciendo giras, haciendo partidos amistosos en Los Ángeles, vas, vienes, en fin, entonces la ansiedad cada vez iba creciendo conforme se iba acercando el evento y bueno, hasta que arrancó y donde se me viene a la cabeza el el traslado del vestidor a la cancha, que no era por la salida oficial, que era que normalmente salía ¿cómo se llama? Por la escalera de caracol, ¿no? En el Mundial fue por la rampa, saliendo del vestidor hacia el lado derecho, la rampa. Entonces, cuando vas subiendo la rampa, te das cuenta de la magnitud de la gente, de la cantidad de gente que había, y bueno, pues era de emocionarse, lógicamente, porque toda la gente desbordada por dos cosas, ¿no? Yo creo que porque arrancó el Mundial y por ver a México, lógicamente. Y me supongo que una vez que ya inició el juego, Luis, pues quedaron atrás los nervios a jugar y a disfrutar, ¿no? Ya el momento. Lo dijiste en orden perfectamente. Los nervios que, bueno, en ese momento me voy al partido inicial. Tuvimos la bendición de que no funcionara el sonido local y nos aventamos el himno nacional a capela, 120,000 gentes. Imagínate, eso te lo vas a llevar a la tumba porque son momentos que se te quedan para toda la vida. El cantar el himno nacional a capela, porque afortunadamente falló el sonido local. Imagínate, entonces arranca el mundial, efectivamente empieza a rodar la pelota y ahí ya se pierde toda la ansiedad y todo el estrés que te genera el previo a los partidos, ¿no? Y bueno, y se inicia con un gran debut ganándole a Bélgica. Luego viene el partido contra Paraguay que tuvo ahí diversas circunstancias, ¿no? Se complicó tal vez más, la gente, digo, pues esperaba una nueva victoria y parecía que todo iba encaminado a que se lograra otro triunfo, ¿no? Con tu gol, que es tempranero a los 3 minutos. La sensación de ese gol, descríbenos tu gol, Luis, platícanos la emoción que llegaste a sentir y si posiblemente sea el gol más importante de tu carrera. El gol, quizás no el más importante, pero sí el más soñado. Imagínate, tuvimos tantos meses de preparación para ir soñando ese momento. Igual, uno como delantero siempre estás pensando en meter gol. Primeramente, que el equipo, o en este caso la selección, le vaya bien. Y segundo, pues, anotar un gol. Y imagínate, en tu propio estadio, el Estadio Azteca, contra Paraguay. Y bueno, fue arrancando el partido, minuto 5, minuto 6, por ahí. Es una pelota de Tomás Boy que le filtra a Raúl Servín y Raúl Servín tira al centro porque Hugo va al primer palo y va junto con el defensa. Entonces la pelota pasa y es ahí donde yo me anticipo a mi marcador, paro la pelota, la dejo caer y de izquierda la meto del lado izquierdo de la portería del Gato Fernández. La verdad que son momentos indescriptibles y que soñé muchas noches de, de sueño de ese momento, ¿no? Entonces me ha culminado el momento de anotar en tu estadio y bueno, muy felices porque México iba ganando en ese momento. Ya cuando termina el juego y que queda en empate, ¿había entre ustedes cierta decepción de no haber logrado la victoria por ese gol tempranero y que el equipo estaba jugando bien, pero al final termina empatado el juego? ¿Hubo decepción de cierta manera? Sí, porque nos empata Romerito
por ahí minuto 70, por ahí nos empató en el segundo tiempo. Y al final del partido hay un penalti que le hacen a Hugo Sánchez y Hugo tira el penalti e infelizmente no lo anota. Entonces fue un cierre de partido un tanto triste, llamémoslo así, porque pensábamos, o cuando menos salimos a ganar. Y bueno, pero bueno, el único que falla los penaltis es el que los tira, el que no los tira nunca va a fallar. Pero bueno, ese partido no fue muy bueno para Hugo, pero bueno, era Hugo en este caso el tirador oficial. Pero fue un empate, no estuvo mal, pensándose en el primer partido que habíamos ganado. Y bueno, y el tercer partido era Irak. Y bueno, ahí se consigue la victoria y con ello, pues el primer lugar del grupo y la posibilidad de jugar los octavos de final en casa, ¿no? En este caso contra Bulgaria, y donde se da, pues un gol extraordinario, ¿no? Para muchos el mejor en la historia de justas mundialistas, como es el gol de Manuel Negrete, que fue tu compañero en Pumas, también en Selección Nacional. ¿Tú cómo viviste ese gol, Luis? Porque Compadre estabas tú en la también. banca, ¿no? ¿Perdón? Y compadre también. Además, por si Sí, somos fuera poco, compadres ¿no? de muchos años atrás, imagínate, tenemos ya casi 50 años de conocernos y de que el destino en el fútbol y fuera del fútbol siempre nos ha acompañado a mi compadre Manuel y a mí. ¿Cómo viviste tú ese gol, Luis? Lo viví desde la banca porque ese partido al señor Bora decidió jugar con 5 medios y un solo punta, que era Hugo. En mi lugar entró, si no me equivoco, fue o de los Cobos mm, o Miguel España, ¿no? Uno de los dos entró en ese partido. Entonces me tocó verlo desde la banca y la verdad que bueno, fue un gol espectacular que poca gente se lo imaginaba. Quizás para uno era muy cotidiano el ver ese tipo de chilenas porque Manuel, Hugo, tu servidor, muchos de los de Pumas nos quedábamos a rematar de diferentes maneras. Una de ellas era de chilena. Entonces, esa chilena que se tiró Manuel, para nosotros no era nuevo, pero en qué momento le salió ese gran gol y bueno, fue un júbilo impresionante y bueno, y hasta la fecha es el mejor gol de todos los mundiales, así fue catalogado por FIFA. Me llamaba la atención viendo lo de los juegos antes de la entrevista. Tú fuiste titular en la fase de grupos de los 3 juegos, pero ya en las rondas decisivas no. ¿Por qué cambió esto, Luis? Al final fue una decisión técnica que no me gustó, por supuesto, porque fui el jugador que más goles metió en toda la preparación de la selección. Y bueno, yo sabía que Hugo venía a jugar, porque Hugo Sánchez era el número uno a nivel mundial, ¿eh? No era Hugo Sánchez nada más del Real Madrid, no, era el number one a nivel de delanteros. Y bueno, yo estando acá en México, bueno, me ocupé de prepararme bien y de hacer las cosas bien para ser tomado en cuenta. Y la verdad que sí me dolió mucho la decisión del señor Bora, bueno, pero al final la respeté y bueno, me tocó banca. ¿A ustedes les sorprendió que los cuartos de final se jugaran en Monterrey? O sea, ustedes, digo, esto se sabía desde antes de iniciar el torneo y después del sorteo de grupos, ¿no? Pero a ustedes les sorprendió que lo sacaran del Azteca. Nos sorprendió mucho la poca confianza en donde colocan a México para la siguiente fase, en segundo lugar, porque íbamos a enfrentar a Bélgica, Paraguay e Irak. Entonces, en el panorama se veía bastante tranquilo el hecho de clasificarse y en primero, no en segundo. Y es ahí la gran diferencia donde siento que perdimos peso con todo el reconocimiento que me merece y el respeto la gente de Monterrey, de Guadalajara, gente muy, muy dedicada. No debimos de haber salido de México, de ciudad, porque el Estadio Azteca pesaba mucho. Y por un lado, y por otro lado, el tema del clima. Jugar al mediodía con 30 y tantos grados no está fácil para el de enfrente. Nosotros estamos acostumbrados. O sea, teníamos ciertos beneficios en la cancha, pero sobre todo el apoyo de la gente, de 120,000 gentes, que en esa época era el Estadio Azteca. O sea, digo, el hubiera no existe, ¿no? Pero
¿Tú crees que si se hubiera jugado en el Azteca, posiblemente sí se le hubiera ganado a Alemania? Pues yo creo que, de acuerdo a cómo se dio el partido en Monterrey, incluso se le pudo haber ganado a Alemania en Monterrey. O sea, Alemania no quería nada en el partido, en el trayecto de los 90 minutos. Desgraciadamente cometimos errores como expulsión del Vasco Aguirre. El clima estaba muy caliente. Eh, Me refiero, no quería nada durante los 90 minutos. Todo apuntaba para que fuéramos a penaltis, como sucedió. Entonces, si nosotros hubiéramos sido un poco más agresivos, ofensivamente hablando, en ese partido, pudimos haber ganado. Esa es una. Por la otra, hay otra situación que también es poco común en el mundo. Se anota un gol legítimo, el Abuelo Cruz mete un gol legítimo y lo anula el árbitro colombiano. Son cosas que también, híjole, no pides ayuda, sino que no te perjudique, ¿no? Entonces, son circunstancias que fue un partido bastante raro, bastante difícil y complejo, porque era a Alemania, a los países, a los primeros países que están catalogados, tienes que ganarles y ganarles bien clarito, si no, ellos son potencias que pesan mucho, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Ya hablábamos de que no te tocó estar en las rondas decisivas. Cuando ya se vienen los penales, te quedaste con ese gusanito de decir, híjole, me hubiera gustado entrar y a mí ser uno de los cobradores, ¿no? Por supuesto que me hubiera gustado entrar y sobre todo cuando ves que termina el partido, nosotros apoyando a los compañeros con las toallas, echándoles aire, sentados así, híjole. Yo había sido campeón de goleo el último torneo que estuve en Pumas y metí muchos goles de penaltis. Entonces se ve que se les pasó el pensar en los penaltis, porque resulta que cuando ya es la hora de definir quiénes van a tirar penaltis, se cae en una pregunta que me parece absurda, ¿verdad? En esas alturas de la competencia. ¿Quién quiere tirar penalti? Se fue la pregunta. O sea, quiere decir que no tenían definido quiénes eran los que iban a tirar. Entonces, nunca se pensó que íbamos a llegar a la instancia de penaltis. Por eso me atrevo a pensar que bueno, eh, que lo sorprendió en este caso a la parte técnica, ¿no? Claro. Oye, Luis, entendiendo que había pues, enojo, tristeza, ¿dolió más esta eliminación por esto que hablas, por todo lo que se dio, la expulsión, por el gol que le anulan al Abuelo Cruz, por todas estas circunstancias que hubo durante el juego? Hay muchos factores que te das cuenta que no están bien. O sea, desde la planeación de la posible segunda etapa o tercera etapa. La segunda etapa fue Bulgaria, se le gana muy bien. Y la tercera etapa, en este caso, la tercera fase con Alemania, conforme tú vas avanzando en un mundial, las potencias van quedando ahí arriba. Y me parece que ahí es donde faltó un trabajo importante, planificación. Te voy a dar un ejemplo. País anfitrión, México. En el estadio del Volcán, que fue el partido, imagínate que no, imagínate, ahí sí aplica el local y el visitante. El local tiene el vestidor tiene todo perfectamente como debe de ser. Y el visitante tiene lo básico. ¿Me entiendes? Lo básico. O sea, una diferencia enorme. Hidromasaje, jacuzzi, es el equipo local. El equipo visitante no tiene más que la regadera. ¿Sí me entiendes? Suena una tontería, pero es algo que la gente no sabe y que hay que compartirlo. Entonces, ¿dónde crees que colocaron a México? El visitante, ¿Eh? en el visitante, me imagino, ¿no? Visitante, por el amor de Dios. O sea, desde ahí se ve que hay un privilegio hasta cierto punto, ¿no?
Espérame, tú eres el país anfitrión. Tú estás invitando a todo el mundo a jugar en tu país. ¿Por qué tienes que ir al equipo, al vestidor visitante? O sea, cosas así que dices, hay muchas cosas de organización bueno, que se pudieron haber mejorado, ¿no? El que le anulen un gol legítimo al país anfitrión, por el amor de Dios, son cosas inauditas, ¿no? Pero bueno, eso sucedió en Monterrey. ¿Quién sabe si hubiera pasado Por, en México? claro, ¿no? Igual si avanza a semis, pues ya no sabemos, ¿no? A lo mejor qué hubiera Claro. pasado. Oye, Luis, por último, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir de lo que fue ese México 86? Algo curioso, algo especial que te haya tocado vivir. Mira, te voy a contar una anécdota que ayer precisamente me hizo recordar. Ayer me invitaron al Gran Premio de la Ciudad de México y me toca ver 5 motocicletas. Pero no son las motocicletas normales de los, ¿cómo se llama? De los de seguridad, no, son especiales. La anécdota que te quiero contar es que nosotros, después de los partidos que jugábamos en el Estadio Azteca, nos daban la tarde libre para ir a comer y estar con la familia. Y ya teníamos que regresar al centro de capacitación de la Nestlé, que está entre Toluca y Ciudad de México. Allá arriba estábamos concentrados, teníamos que presentarnos allá a la hora de la cena. Entonces, la forma de sacarnos lo más rápido posible del Estadio Azteca para llegar a tu casa en 5 minutos, no más, 5 minutos, era en moto. Te ponían el casco, la chamarra y vamos. Pero así como moscos, ¿eh? Y ayer me hizo recordar, porque no sé quién llegó, pero alguien importante, al Gran Premio de la Ciudad de México y así, mira. Y se me vino a la mente todo lo que vivimos hace 40 años, imagínate, Memo. Entonces son experiencias bueno, son anécdotas que se te quedan grabadas y que de repente lo ves 40 años después, mira, yo estuve ahí, me llevaron en moto a mi casa a estar con la familia después de un partido. Pero bueno, así es. No, pero pues una anécdota bien interesante y bien agradable y qué bueno que la compartes con nosotros. Luis, pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo, desearte éxito en los proyectos que me hablas que tienes mucho trabajo, ojalá siga así. Y gracias por estar con nosotros en Espacio Mundialista y compartirnos A la todas tus... orden. Muchas gracias, Luis, mucho éxito. Todo. Y recuerden, amigos, Espacio Mundialista a través de 88.9 Noticias, Grupo ASIR, y ya estaremos en la próxima con una nueva entrevista. Gracias. Nos vemos, Memo.